Bueno, hola a todas, todes y todos. Acá estamos en esta jornada virtual de los 15 años de la ESI, para festejar los 15 años de la ESI. Eh, bueno, una efeméride que para nosotros comenzó ayer el festejo, en la primera jornada donde tuvimos el placer de poder conversar a niveles más institucionales de lo que pasa con la ley de educación sexual integral. Y ayer un poco comentábamos con esto de la efeméride y de los 15 años, que la ley de educación sexual integral en estos 15 años lo que nos permite ver es que se reconoció un derecho, que se cumplen 15 años de haber reconocido un derecho, que es a recibir una educación sexual de manera integral, y que en esa integralidad se amplían aún más los horizontes de los derechos de los que estamos hablando. Y también al mismo tiempo el derecho a tener una educación sexual integral, pensábamos ayer, nos hace preguntarnos cuál es esa definición de sexualidad, ¿no? ¿Cuál es esa sexualidad que tenemos derecho a conocer, a saber? Y entonces, bueno, un poco qué definición tenemos de sexualidad en este camino de los 15 años de la ESI. Y en principio lo que decíamos, o que yo me quedé reflexionando ayer, era a partir de la jornada de ayer, y bueno, de estos 15 años que venimos, me presento primero que nada, estoy un poco nervioso. Yo soy Moshi, soy del Ministerio de Cultura. Soy parte de un equipo enorme que hace 2 meses nos propusimos darnos a esta jornada de 3 días, con mucho esfuerzo, construyéndola, tratando de aplicar los 5 ejes de la ESI. eh, Así que bueno, creo que también un desafío personal para mí en una actividad virtual es ir despacio, un poco a tiempo doble caracol, para que bueno, la pantalla y las ideas no se atolondren. Así que bueno, vuelvo a dar la bienvenida para todas, todes y todos. Eh, y sigo comentando un poco de la jornada de ayer, que decíamos esto de la sexualidad y de qué definición de sexualidad en estos 15 años podemos pensar. eh, y un poco lo que decíamos era, charlábamos y se decía, bueno, que somos sujetos de derechos, que somos sujetos sexuados, y que no podemos tener una definición. Lo que esta ley nos permite es pensar que no podemos tener una definición acotada, reduccionista de lo que es la sexualidad, que entonces es una definición amplia, pero no solo por lo identitario de la construcción y el respeto por la construcción identitaria de desarmar el binario de género, sino sobre todo, o también por, y en esto tal vez en estos últimos tiempos me volví fan del eje valorar la afectividad, y entonces creo que la ESI nos permite también tener una mirada más amplia de lo que pueden ser la construcción de los vínculos, y de cómo hacerlos y de cómo transformarlos y crear otras maneras, ¿no? Por eso es que desde varias áreas del Ministerio de Cultura, esto que decía de un equipo enorme trabajando, tenemos el convencimiento político, militante, docente, y también como trabajadores de organismos públicos, del Estado, que queremos sistematizar y construir una agenda ligada a reconocer y visibilizar que la educación sexual se hace también en la cultura, y que todos estos años de festejo, que estamos festejando 15 años, han desbordado el espacio escolar, y que eso entonces es un desafío. Eh, y bueno, que para ayer me gustó una cosa que se dijo, también les voy compartiendo ideas de lo que fue la jornada 1, que fue importante porque fue un diálogo más institucional, político, de quienes están pensando las agendas de trabajo, de los equipos que después nos sentamos a pensar contenidos y también conversatorios. Y bueno, entonces ayer se hablaba de que también era la oportunidad de esta efeméride para renovar el carácter político de la ESI, de la educación sexual integral.
y, y ya no solo como la ley, ¿no? Como que pareciera que nos limita por lo que dice la ley al ámbito educativo, sino que nos anima a ampliar el sentido social, cultural, pedagógico que puede tener una ley, eh, entre adultos, entre un diálogo, ¿no? Que podamos tener hoy acá entre la cultura, entre educación, entre adultos, entre jóvenes, eh, que bueno, se está sumando Lautaro, que estaba un poco demorado. Lautaro es un joven trans promotor de derechos humanos de Córdoba, que también se iba a sumar a esta conversación, porque el esfuerzo puesto en esta mesa era que haya no solo exponentes de la cultura y la educación, de ámbitos formales o menos formales, sino también que habemos en esta conversación también adultos y adolescencias, jóvenes. El formato con las niñeces no lo nos permite, pero bueno, estamos trabajando en eso. Eh, bueno, y en este intercambio, bueno, la idea es la propuesta es que todas estas experiencias nos pongamos a intercambiar, sea esta jornada y este conversatorio una instancia de intercambio de leños, por decirlo, de maderas que nos intercambiamos para hacer un fogón, eh, que la experiencia de los ámbitos educativos es un montón, y entonces está bueno este momento fogón para poder escuchar ese recorrido, y al mismo tiempo desde la cultura reconocer y visibilizar, que hacemos un montón de cosas en relación a la educación sexual integral, tal vez un poco más desordenadas que en el ámbito educativo, porque artistas, y entonces lío de taller de artista, hoy pensaba un poco en eso, pero que bueno, que hay un aporte ahí, que tal vez ese desorden que tiene tal vez el hacer cultural, o que es más escurridizo, de maneras tal vez menos formales que lo que sucede tal vez en la escuela, como espacios donde se hace a la educación sexual integral, y entonces que bueno, tal vez ese desorden que sucede, que yo lo festejo como un desorden, de la cultura, que es así como un montón de cosas, pueden tal vez aportar a poder pensar también la educación sexual integral como con otras herramientas. Bueno, para ir cerrando y ya contarles quiénes nos acompañan hoy en la charla, eh, decirles que, bueno, ayer un poco también hablamos de la experimentación, que la ESI, hacer desde la ESI, es hacer un poco experimentalmente, porque de alguna manera eh, trabajar desde la ESI es discutir, digamos, con un paradigma de educación sobre nuestros cuerpos, que tiene que ver mucho con el patriarcado, con la manera patriarcal. Entonces, de alguna manera, es un experimento porque son 200 años de historia sobre nuestro hacer, y entonces no hay una receta única. eh, y bueno, entonces esto, que sepamos que esto también nos permitamos también esta experimentación, en estas 3 jornadas. Bueno, voy a contarles quiénes están hoy en esta ronda. Están Santiago Merlo, que es docente de ESI y fundador de la Casita Trans y Red de Paternidades Trans. Florencia Croiset, que es museóloga especializada en ESI, del Museo Evita. Juana Quiroga, bibliotecaria. Daniel Ferro, que es director de la escuela número 10, donde Juana es bibliotecaria. Mayra Montenegro, que es maestra de grado de la escuela número 10 del Distrito Escolar 5 de An Diego Estanislao de Zabaleta, que no sé si se pudo sumar ya al chat, al Zoom. Y bueno, Lautaro Romero, que también estábamos viendo si se había podido sumar. Bueno, para mí es, gracias por venir, gracias por sumarte a este conversatorio. Quería, bueno, antes de pasarles las palabras, compartirles las preguntas que estuvimos pensando para dar origen a este conversatorio, que era un poco pensar cuándo se dieron cuenta que tenían que hacerse cargo de la educación sexual del espacio donde participan o donde trabajan, y qué propuestas didácticas o qué pensamientos empezaron a aparecer en torno a reconocer que había que de alguna manera abordar la educación sexual
del espacio, de la comunidad, de las personas con las que estamos compartiendo. Y en esto quería traer una palabra y tal vez usarlo como puente para invitar a Daniel a abrir este conversatorio, que cuando tuvimos las reuniones previas, Daniel comentaba que le gustaba hablar de los intentos en este hacer de la ESI, y a mí me gustó mucho esa palabra de pensar este hacer de la ESI desde los intentos, porque me parece que está bueno como motor esta idea de intentar, más allá del resultado, como intentar. Así que bueno, abro el juego, la idea es que vayamos intercambiando. Yo voy a ir anotando preguntas, quienes quieran hacer preguntas por el chat, hay compañeros que las van a estar también recibiendo y las vamos a estar sistematizando. Así que bueno, abro la palabra y es todo nuestro este espacio. Bienvenido, Daniel. Bueno, gracias a todas, a todos, a todes. Y bueno, por supuesto, también, como decías, Mochi, una forma de recordar o de tener presente esta efeméride, pero que es más que una efeméride, ¿no? Porque se transforma en un acto, en una acción, más que en un acto, en una acción que viene de estos diálogos que se proponen en este espacio, que vienen de estas redes que se intentan tejer. Como dice el título de las jornadas, redes entre espacios culturales y educativos y entre todos, ¿no? Que sería como la clave que un poco define el por dónde de esos intentos, como decías vos, que además debo mencionar que me quedo con esos sentipensamientos de los intentos, porque si lo dice Silvio Rodríguez cuando nos enseña que debes amar el tiempo de los intentos, bueno, entonces allí los intentos, ¿no? Y los intentos además, por esto que vos decías también, de este devenir de acciones experimentales, intuitivas muchas veces, espontáneas, que van apareciendo al menos en los espacios educativos. Recién nombrabas la ley, que estamos celebrando a sus 15 años, una ley que en su texto es muy cortito, son solo 10 artículos, casi artículos formales, ¿no? Que no abundan demasiado, pero que de alguna manera ha sido tan importante como para a, poder empezar a pensar y actuar y a sentir en clave de la educación sexual integral. Con tiempos lentos, ¿no? Con tiempos que van llevando una deconstrucción, una asunción también de responsabilidades. Recién veía que los lineamientos curriculares de la ESI para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es por lo menos donde nosotros participamos como educadores y educadoras en la Escuela 10, recién fueron explicitados en un documento en el año 2011. O sea, 6 años después de la sanción de la ley, ¿no? Le llevó a esta jurisdicción 6 años elaborar un documento que tenga que ver con esos lineamientos curriculares. Hago un paréntesis porque también obvié y salteé alguna presentación para que quienes nos escuchan, quienes están viendo, puedan saber de dónde estamos hablando en cuanto a lo geográfico. La Escuela 10, como bien decías, con ese nombre muy largo, entonces para nosotros es la 10, del Distrito Quinto, que es uno de los distritos del sur de la ciudad, en particular la 10, se encuentra en el barrio de la Villa 2124 Zabaleta, allí cerquita del Riachuelo, y como yo muchas veces digo, al sur, más al sur de la ciudad, ¿no? Precisamente a espaldas de la jefatura de gobierno. Y es todo una definición. Así que desde esa escuela, a la que asisten casi 360 pibas, pibes de este barrio digno, de este barrio bello, vamos en esos recorridos de los intentos, vamos permanentemente buscando alternativas que hagan lugar a la educación sexual integral, no solamente como el cumplimiento de una norma, que no es menor,
que es importante establecerlo de esta manera, sino también como una forma de ser y estar siendo escuela. Y con idas y vueltas, con caminos hacia adelante, con detenciones, pero creo que en este año particular, en que la escuela además cumple 25 años, hemos logrado de alguna manera, o estamos logrando un gran impulso y una gran presencia de esta perspectiva, ¿no? Que nos ponga en esa clave de la igualdad, de los derechos, de las niñas, niñes, que nos ponga en clave de una mirada más cercana, más profunda, con nuestras pibas y nuestros pibes, que nos permita reconocernos en esos vínculos más afectivos, como decías, y es uno de los ejes de precisamente la educación sexual integral. Entonces, ir buscando por allí ese acercamiento, ese encuentro, esa comprensión, esa contención que, por un lado, merecen nuestros pibes y nuestras pibas como derecho, pero también nosotros nos merecemos nosotros como adultos, ¿no? Esos encuentros más amorosos y perderle un poquito el miedo a ese término que expresa justamente un sentimiento que es el de la amorosidad, que además es un término y una propuesta ideológica bien freiriana, en la cual también intentamos asumir. Entonces, desde ese lugar, precisamente hacer lugar en el que una escuela en la que quepan todas las escuelas posibles, en el que la diversidad eh, sociocultural y todas las diversidades puedan estar presentes, y en eso andamos, ¿no? Intentando una escuela que sea además hospitalaria en los sentidos que plantea Carlos Escliar, que aloje, ¿no? Que aloje la posibilidad de un otro, de una otra, de un otro, y en eso andamos. Ojalá que Mayrita se pueda conectar para un poco contar la experiencia que estamos teniendo con Tati, que tiene que ver precisamente con esta posibilidad de alojar, de dar lugar al otro, no desde el lugar de la sospecha, no desde el lugar de la competencia, sino desde el lugar del abrazo, de la contención, de la escucha, de la mirada cercana, de la mirada que hace visible a esa otra, ese otro, ¿no? Y también aprendiendo precisamente a dialogar, también aprendiendo poder interpelarnos, aprendiendo a poder justamente entender, aprender y aprender, porque una de las propuestas que precisamente surge de la ley es la formación permanente, una formación que está siendo insuficiente, una formación que es necesaria, que tiene que ser dinámica, y que no basta con que a las escuelas llegue algún tipo de página de internet o de link, como nos pasa muchas veces con el Ministerio de Educación de la ciudad, que con mandar algunos links da por suficiente este proceso de formación, ¿no? Bienvenidas, por supuesto, a las jornadas CESI que están ocurriendo en las escuelas, 3-4 jornadas por año, por supuesto que bienvenidas, que son de alguna manera un argumento también, un espacio para trabajar como de manera más cercana, más profunda con las pibas, los pibes y les pibes, pero insuficiente, ¿no? Y en ese sentido saber que estamos muy acabados, que tenemos mucho por recorrer y que todos los días estamos aprendiendo. Por eso es tan necesario también ese acompañamiento de los adultos, ¿no? Así que, bueno, celebrar este encuentro, no quiero extenderme, como justamente dice la propuesta, que sea un diálogo entre redes, que nos quedemos bien enredados, ahí armando una trama de lo más diversa, ¿no? Que nos enriquezca, que nos nutra, que también nos permita saber que tenemos dónde alojarnos nosotros mismos en nuestras dudas, en nuestras deconstrucciones, en nuestras preguntas, en nuestras interpelaciones, y que bienvenidas sean cuando sabemos que hay una red al costado, por detrás, que nos sostiene, ¿no? Así que bueno, enormes gracias, y allí dejo el espacio para que también otras compañeros puedan continuar. Gracias, Dani. Bueno, no sé si tal vez Juana quiere contar cómo es en una biblioteca la educación sexual integral,
y también aprovechando esto que decía Dani, de estar en Redades, aprovecho que no lo mencioné al inicio, que contamos con lengua de señas y con Paula Doberti, que va a estar tomando notas textuales gráficas. La idea es poder tener distintas formas del registro, como para embrollar un poco más este enriedo. Así que bueno, no sé, Juana, si querés contarnos cómo es en una biblioteca el lenguaje de la educación sexual integral, cómo son esos intentos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos preguntabas por ahí cuándo nos dimos cuenta que teníamos que hacernos cargo de la ESI, ¿no? Y un día llega Daniel y me dice, bueno, he decidido a ver si aceptás que seas referente ESI de la escuela. ¿Yo? Pero si me falta un montón saber. Y dije, sí, ¿por qué no? Yo, que con mis 55 años atravesé mi adolescencia en la dictadura en una escuela de monjas. Y entonces valoro con especial entusiasmo la existencia de la ley de ESI. En aquel entonces una docente del secundario se jugó su puesto y nos enseñó, nos dio clases de ESI en aquel año 1982, jugándose su puesto, y recibía preguntas tales como: ¿es verdad que si nos bañamos mientras estamos menstruando nos vamos a morir? En una escuela donde la masturbación era pecado de egoísmo y donde esa posibilidad de la que hablan ahora las personas que se dedican a la sexología y demás, nos hablan de esa posibilidad de mapear nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, recorrernos, gozar de nuestra propia sensualidad, sexualidad. Todo esto en aquel entonces era absolutamente visto como algo prohibido, ni siquiera nos permitíamos pensarlo, no existía ni siquiera como una posibilidad. Entonces yo asumí gozosamente este lugar de ser referente sí, de la escuela, con todo lo que me falta y con todo lo que sí estoy pudiendo y sí ya estoy comprendiendo, y con esta celebración enorme de que exista la ley. Y bueno, desde la biblioteca es una escuela muy particular la nuestra, es una escuela que siempre está pensada en clave intercultural. Si ven ahí atrás de la imagen de Daniel está la huipala, que cada mañana sube al mástil junto con la bandera argentina. Entonces esa huipala está representando la patria grande, y eso es una escuela pensada en clave intercultural. Y entonces cuando nosotros y nosotras estamos pensando esas jornadas ESI, ¿no? Llegan los días, bueno, tal fecha, el 11 de agosto es la segunda jornada ESI. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Desde la biblioteca tenemos un riquísimo material literario que nos permite atravesar precisamente ese eje del que vos te has hecho fanático ahora de ¿no? Cuidar la afectividad. Y entonces, qué sé yo, leíamos con cuarto grado Niña Bonita de Ana María Machado, brasilera, que es una niña negrita y el conejo blanco le pregunta todo el tiempo: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? ¿No? La posibilidad de ver a esa niña negrita desde su lugar de belleza. Y tenemos, hay un cuento extraordinario que se llama Con la cabeza en la bolsa, una joven que es
tan tímida que sale todos los días a trabajar con su cabeza metida dentro de una bolsa, ¿no? Y bueno, no les voy a spoilear el final, pero es precioso si lo quieren buscar. Y tenemos una cantidad enorme de materiales desde una mirada muy poética que permite ir atravesando este transcurrir de la autovaloración, de la valoración de mis orígenes, de la valoración de mi familia, de la valoración social. Nosotros trabajamos en una escuela donde, bueno, en esta clave intercultural tenemos familias de origen guaranítico, familias de origen, bueno, de otros orígenes, además de familias argentinas, y entonces poder plantarnos en un lugar de valoración de quién soy, de dónde vengo, de mi familia, de mi cultura, y esta cosa tan fuerte que hay en nuestra escuela de mi barrio, nuestro barrio, ¿no? Tenemos una pertenencia muy grande a la 21-24 Zabaleta y es una valoración muy importante que hacemos, es desde donde nos plantamos, ¿no? Con todo lo que eso significa, el agua podrida en la puerta de la escuela, que nos hace tener hasta dificultades para cruzar la avenida, ¿no? Todos esos camiones que cruzan por Amancio Alcorta, bueno, todo eso nos hace ser quienes somos, la 21-24, la escuela 10, como dice Daniel, con las patas en el barrio. A 6 cuadras del riachuelo, que a veces trae su olor a podrido, y toda esa realidad de estar plantados ahí, ¿no? Entonces, bueno, hablar a veces de la ESI desde la biblioteca es también tomar esas láminas que mandó el Ministerio de Educación de la Nación y hablar de genitalidad y poner esas láminas ahí en el pizarrón y ver qué pasa, ¿no? Habilitar esa posibilidad de ¡guácale! ¡Guau! ¡No! Chicos, chicas, chiques que se tapan la cara porque no son fotos, son una ilustración de dos cuerpos de niño-niña desnudos, ¿no? Con los nombres de todas las partes del cuerpo, la cabeza, la mano, el hombro, y también los genitales, ¿no? Y poder nombrarlos y poder decir, bueno, y nosotros a la vulva habitualmente, ¿cómo le decimos? ¿Qué otros nombres conocemos, no? Y entonces empiezan a saltar. Y bueno, ¿y cuál será la importancia de conocer el nombre científico en todo caso, o el nombre, ¿por qué será importante saber que se llama vulva y no chuchi? Había una que decía tapita, en la casa le decían tapita, ¿no? Entonces, si vos vas a decir, alguien tuvo un acto de abuso sobre mi cuerpo y decís, me tocó la tapita, ¿qué será, no? La importancia de poder nombrar, de poder decir, de poder atravesar por la risa, porque habilitamos como que damos esa validación de esto, nos da mucha vergüenza. Como nos da mucha vergüenza, también nos da mucha risa. Y jugamos con eso también, ¿no? Es esta posibilidad de empezarnos a permitir este abordaje de la ESI desde la genitalidad, desde el reconocimiento de nosotros mismos, nosotras mismas, nosotres mismes, el empezar a debatir como escuela si vamos a usar o no vamos a usar el lenguaje inclusivo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hablar? ¿A qué le estamos poniendo nombre?
cómo vamos a nombrar esta nueva realidad que estamos tratando de abrazar como escuela, ¿no? Y dentro de la escuela, maravillosamente, empiezan a aparecer cada vez más docentes interesados, interesadas, interesades. Tenemos a Carolina, que creo que está ahora mismo en esta reunión, una de las profes de educación física, muy interesada, siempre aportando una mirada de traer noticias y aportando desde la educación física, que es una instancia importantísima dentro de la escuela, ¿no? Con todo esto que tiene que ver con bueno, la deconstrucción de la imagen de belleza de los cuerpos, ¿no? Estos estereotipos de belleza, los estereotipos de género, el tema de la gordura, el tema de... Recientemente leía un cuento con los chicos de segundo grado, el cuento se llama Tiemblen dragones, y es una historia donde la princesa va a ella a salvar al príncipe, y cuando en el camino ella llega toda desgreñada, y el príncipe, cuando ella llega, la desprecia porque está toda desprolija, despeinada, y entonces ella lo manda a freír churros, y entonces finalmente no se casa con el príncipe. Entonces, cuando les preguntamos con la maestra, los chicos y las chicas de segundo grado, ¿qué les pareció? Y nos pareció que no tiene final feliz porque no se casan. Entonces, bueno, ¿cuánto para deconstruir ahí, no? Y entonces la maestra decía, pero no habíamos dicho que el príncipe resultó tan egoísta, con esa actitud. ¿Será que la princesa realmente tenía ganas de casarse con una persona que la trataba de esa forma? Y no, bueno, ahí, ¿no? Empezar a repensar. Bueno, hay multiplicidad de... Hay un libro precioso que se llama Guillermo Jorge Manuel José. Y es la historia de un niño que vive al lado de un geriátrico y se vincula con los viejitos, y un día la más querida de las viejitas encuentra que ha perdido la memoria. Entonces él, el niño, quiere devolverle la memoria y va buscando objetos que la ayudan a ella a recuperar su memoria. La literatura, así tal cual como nos dice ahí una compañera, es una puerta maravillosa para tratar temas tan complejos como la muerte, como el nacimiento de un hermanito. Hay un libro que se llama, a ver si me acuerdo, Los hermanos no son cuento. Creo que es de Falconi, y cuenta historias así como, bueno, el hermanito que está más chiquito, que está queriendo aprender a hacer pis en la pelela, y está toda la familia pendiente, y el hermano mayor finalmente es el que logra enseñarle a hacer pis en el inodoro o en la pelela, ¿no? Esta posibilidad de la ESI, que abarca un abanico tan enorme. Por momentos, charlando con Daniel la otra vez, decíamos, al final tenemos que tener cuidado, nos da la sensación de que todo es ESI, ¿no? Y ese abordaje con las familias, con todo lo que representa, bueno, la posibilidad de llegar a las familias para poder entrar en consideración de la importancia de la ESI, y poder llegar a las familias amorosamente, educativamente, incluso en los casos, a mí me ha tocado casos de papás que con mucha soltura me han dicho, no en esta escuela, ¿no? Pero en otra experiencia, maestra, usted péguele, si usted péguele,
porque yo en mi casa le pego cuando no aprende, ¿no? Entonces esta cosa de poder bajar 25 escalones, respirar hondo y poder explicar amorosamente. Bueno, mirá, vos sabés que a mí también me pegaban cuando yo era chica, cosa que es cierto, pero vos sabés que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta, los psicólogos, los científicos, van dando cuenta de que si les pegamos a los chicos, generamos bloqueos emocionales, bloqueos intelectuales, los chicos no aprenden bien. Y eso como un primer paso para no ir directamente a la denuncia, para no ser reproductores de la violencia. ¿Cómo ir primero desde la amorosidad? ¿Cómo ir primero desde lo educativo, desde el abrazo uterino y amoroso a explicar? Si luego esto se repite y se reproduce, bueno, ahí ya estabas enterado, ahora vamos por otros caminos, ¿no? Pero si vamos directamente por la denuncia, a mí, por lo menos en lo personal, me resulta como reproducir la violencia. Entonces, es este camino que va por muchos, un abanico de cuestiones entre nosotros docentes, con los pibes, las pibas, les pibis y con las familias. Gracias, Juana. Muy interesante lo que decís. Me quedo pensando en este cuento que un poco quiero después si pueden pasar el nombre completo del niño que vive al lado de un geriátrico y este diálogo intergeneracional. Ayer en las jornadas se comentaba un poco que, bueno, la ESI es en comunidad, ¿no? Un poco, y que también un poco es el desafío de que es con todes, no solo con todos los géneros, sino también con todos los segmentos etarios, por decirlo de una manera dura. Y bueno, y comentábamos ayer una experiencia que llevamos a cabo desde la dirección, que es haber festejado el Día de la Futbolista y haber puesto en diálogo a una futbolista participante del Mundial, creo que fue el 71, Elba Selva, que es una adulta mayor, deportista, futbolista, en vínculo y en diálogo con las niñeces, ahí también en el barrio, en la 21-24, en el Club United Tierra Amarilla, y era, digamos, muy poderoso ver, y reflexionábamos ayer sobre esto, de la posibilidad de lo intergeneracional a través de, por ejemplo, el deporte. Bueno, y en este diálogo de memorar cosas que pasaron ayer, quería invitar a Flor Croiset, desde el Museo Evita, que ayer estuvo en la jornada 1 y hoy intercambiamos, y también sé que tuvo algunas reflexiones que recogió, que cosechó algunas reflexiones de ayer, y bueno, para seguir pensando cómo son estas comunidades, de la escuela al museo, porque también está ahí la cultura, y entonces, bueno, no sé, Flor, a ver si nos querés contar tus intentos. Bueno, primero agradezco la invitación, muy contenta de estar hoy con todos y todas y todes. Y para ir a la pregunta, quizá disparadora, ¿no? Porque cuando me la pasaste digo, bueno, ok, reflexionemos. Tengo como dos ejes para responder. Por un lado la pregunta era, ¿cuándo me di cuenta que el museo tenía que hacerse cargo de la ESI, ¿no? Una primera respuesta es, el museo ha sido siempre aliado de la escuela, ¿no? Como aliado educativo de la escuela, recurso didáctico, sus proyectos pedagógicos, etc. Y por otro lado, también la otra respuesta es que el museo como institución, las profesionales y todo el quehacer se está deconstruyendo también. ¿No? Vos, esto que decías recién, bueno, hace un rato, 200 años de historia tenemos encima, ¿no? Como a partir de 2006, bueno, ok, es una excusa o digamos, nos abre el camino la ESI para empezar a deconstruir nuestro quehacer también. Y en ese sentido, en esa deconstrucción del museo, del quehacer museológico, nosotros venimos de una museología, lo que llamamos tradicional,
¿no? Yo siempre cito un autor que dice que bueno, el museo se creía que unilateralmente podía determinar lo que era lo bello, lo bueno y lo verdadero, jactándose de ser objetivo, neutral, etc. Hasta que por suerte vinieron corrientes nuevas, museología crítica, museología social, para venir a decir, bueno, no, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa, estás bajando un discurso y estás conformando colecciones desde una perspectiva determinada, que normalmente es blanca, heterosexual, patriarcal, burguesa, europeizante. Y por lo tanto, todo el resto de los grupos sociales, obviamente minorías no hegemónicas, ¿no? Por supuesto, mujeres cis, diversidad sexual, negritud, pueblos originarios, etc., quedaron fuera, ¿no? de esas colecciones, de esos relatos curatoriales. Y esto hago un hincapié. No solo es el relato curatorial, que ayer también se habló con las compañeras que también lo mencionaron, sino también el hecho de conformar colecciones. El mero hecho de estar coleccionando determinado objeto, determinada obra de arte, determinado documento, implica desestimar otros. Entonces, en esa desestimación, invisibilizamos y no recolectamos, no legitimamos como institución museo, y especialmente hablo de los museos públicos, determinadas memorias y determinadas historias, sacándoles a voz, silenciándolos. Entonces, por suerte vienen estas nuevas corrientes, que como imagino será en la escuela también, los cambios no se ven de la noche a la mañana, son un proceso de cambio día a día, pero que sí ya se están viendo los frutos en Argentina, en el exterior, de estos intentos, ¿no? de pluralizar las voces en las colecciones y en los relatos y en los proyectos también pedagógicos que pensamos con y para las escuelas. Esto como a nivel museo. Como les decía también, el museo siempre fue aliado de la escuela, y en ese sentido también lo que yo empecé a ver es, bueno, la ESI ya estaba desde 2006, yo empecé a trabajar en museos bastante después, pero lo que veía también es que había cierto, creo que continúa, me dirán docentes si me equivoco o no, de una necesidad, una demanda de no solo atacar la parte medicalista, biologicista, ¿no? Enseñar esos contenidos que obviamente son súper importantes, sino que también la otra pata, ¿no? Esa perspectiva integral de la sexualidad que hablábamos ayer, de, bueno, qué pasa con la perspectiva sociohistórica, de derechos, de géneros y demás. Y yo creo que ahí, en base a experiencia y estudio y demás, creo que ahí es donde la institución museo puede realmente ser útil para abordar, digamos, la ESI desde esta integralidad o de esta perspectiva. Ayer también me acuerdo que hablábamos o preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿tenemos que abordar los 5 ejes desde un museo? Y quizá la respuesta es no, pero por eso no quita valor o desmerece la propuesta que pueda llegar a acercar un museo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay 2 conceptos que a mí me interesaba traer hoy, que es, por un lado, el patrimonio como campo de disputa simbólica, que un poco yo me spoileé recién, ¿no? De, bueno, ¿cuántos relatos pueden atravesar un mismo objeto, una misma obra de arte? Y en ese sentido, también otro concepto ligado, que es la polisemia del objeto, y para no ir tanto a lo teórico académico voy a dar ejemplos quizá más fáciles. Polisemia del objeto, de nuevo, con un mismo objeto, con una misma obra de arte, nosotros museos podemos generar varios relatos curatoriales. Ejemplo, voy al Museo del Traje, ¿no? Por nombrar uno que sea fácil de ejemplo. Podemos nosotros, de una perspectiva quizá más tradicional, hablar de la evolución de la indumentaria, de la historia de la indumentaria femenina y masculina, o podemos generar una expo, un catálogo, un conversatorio o lo que sea a nivel producto o formato, en donde, por ejemplo, hablemos de la indumentaria como expresión de género, que ha quizá consolidado la matriz binaria a lo largo de los años, y cómo eso puede empezar a cambiar, y de hecho ha empezado a cambiar con las prendas sin género, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa quizá con colecciones artísticas, que de hecho ahora, por ejemplo, en el Bellas Artes tenemos una expo que visibiliza el trabajo de las artistas mujeres. No naturalicemos que un museo tiene, no sé, el 80-90% de obras que son de autores varones y el 10 mujeres. Entonces tenemos que visibilizar a las mujeres, y por otro lado, me parece súper importante contextualizar qué pasaba con las mujeres artistas. ¿Por qué hay menos obra? ¿Por qué valían menos en el mercado? ¿Qué contexto tenían? ¿Cuántos derechos tenían en ese momento en que los hombres podían producir y cuántos no? Bueno, y así como podemos continuar, digo, los museos históricos lo mismo, yo vengo de Levita,
por supuesto que hablamos de la historia de los derechos políticos, de la lucha de los derechos políticos de las mujeres, y así podemos continuar, ¿no? Entonces, también, creo que ya lo habías preguntado, y si no ya me estoy adelantando, es bueno, si empezamos a hacerlo sin querer, como aplicar ESI, digamos, perspectiva ESI en nuestro trabajo, la respuesta es sí. Yo antes de Levita trabajaba en un museo de arte, que es el IRURTIA, también depende de Nación, y el museo IRURTIA, en realidad la colección está formada por producción artística de IRURTIA, que era un varón, y la mujer, que era una artista, Lía Correa Morales. Y cuando uno trabajaba ahí, quizás yo todavía no había abordado la ESI como conceptualmente, no había leído la ley, los contenidos, las currículas, etc. Pero uno va a la casa, ahora no porque ya cambió, pero en su momento, todas las salas estaban dedicadas a IRURTIA, y Lía no tenía ni siquiera una sala dedicada a ella. Entonces, ya solo cuando hablamos también de los espacios y los cuerpos sexuados y los relatos y demás, digo, ok, ¿no? Como ya estamos dando todo un mensaje simplemente con la disposición de obra y los núcleos temáticos de nuestra expo. Y quizás sin darme cuenta, gracias a un paper de Georgina Glusman, que trabajó mucho sobre artistas mujeres acá en Argentina, también trabajó sobre Lía, y ahí quizá en una guiada, es decir, a donde voy es que no había un formato innovador en donde yo aplicaba ESI. Era una visita guiada que venían pibes del secundario, y quizá donde yo tenía la sala donde había más obras de Lía, bueno, ahí empezaba a tensionar, ¿no? Y metía de alguna manera contenido ESI. Por ejemplo, hay un gran autorretrato, un desnudo de ella, y esto surgió con el feedback, me acuerdo de un alumno, donde ella está desnuda y se le ve como un rollito en el abdomen, ¿no? Como que no es chato el abdomen. Entonces, un pibe, yo me acuerdo que me dice, bueno, pero tiene panza, ¿por qué no se la sacó si se lo hizo ella, no? Entonces, digo, qué gran disparador, y después lo tomé para otros cursos, para hablar de estereotipos de belleza hegemónicos a lo largo del tiempo, por ejemplo. Otro tema que pasaba es que teníamos obras de Lía de naturalezas muertas o retratos de niñas y de mujeres, pero no de varones. Tampoco teníamos desnudos. Volvemos a lo mismo. Podemos naturalizar eso y yo contarles, bueno, esta es la producción de Lía y bla, 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 bla. O, de nuevo, tensionar patrimonio como campo de disputa simbólica, tensionar y explicar todo el contexto detrás de esa producción. ¿Por qué las mujeres pintaban retratos y naturalezas muertas? ¿Por qué no podían pintar desnudos? La cuestión de la moral de la época, etcétera, etcétera. A lo que voy es, quizá y esto hablo para profesionales de museos, quizá la innovación no está en hacer un super formato nuevo, sino realmente en el estudiar los contenidos de ESI, los ejes, estudiar nuestra colección, ser conscientes de que podemos ser un potencial aliado didáctico de las escuelas, y en ese sentido, ¿qué podemos pensar con o para escuelas para abordar la ESI? Puntualmente yo lo que pugno es por la perspectiva sociohistórica y de derechos. No me quiero extender más, después si quieren retomamos, pero bueno, básicamente. Gracias, Flor. Bueno, muy interesante, aparte muy bien, o sea, muy ordenado y accesible como esta historización de alguna manera de la historia del arte, o de un pedazo de la historia del arte. Y un poco voy escuchando, ¿no? Y de alguna manera todos quienes trabajamos desde la ESI tuvimos esto un poco que decía Juana, y un poco Flor en la experiencia del museo, decir, bueno, yo empecé, tenía la sala ahí, y bueno, y empecé por acá, o Juana que dice que Dani le dijo, bueno, vení, vos vas a ser la referenta de ESI, bueno, dale, yo, porque, y como un poco, y hoy leía un texto de Morgade, donde dice que la ESI no depende solo de los organismos gubernamentales, los movimientos sociales y las comunidades educativas han tomado de manera progresiva un protagonismo clave para el desarrollo y profundidad del alcance de la ESI. Y me pareció un buen párrafo, digamos, como que da cuenta de este desborde, y que me parece que da pie para invitar a Santi y a Lautaro, que no sé si andan por ahí. Santi estoy seguro que está, Lauti no sé si llegó, para que, bueno, que den cuenta un poco de la experiencia de la cultura comunitaria en Córdoba, que es otro territorio,
esto que hablábamos que contaban Juana y Dani de la escuela como el territorio y como que no es la escuela en ese marco. Bueno, así que Santi, bienvenido. Sé que hoy estuvieron en un banderazo, así que también si querés contar algo de eso. Muchas gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Sí, hoy pasó la bandera del archivo de la memoria trans. Así que vengo muy conmovido, atravesado, porque no deja de ser también otra experiencia ESI, ¿no? El cómo encontrarnos, el cómo nombrarnos, el poder poner el nombre de nuestras compañeras, compañeros, compañeres que nos faltan. Bueno, me atraviesan muchas cosas en este momento, así que capaz que también conmovido por esto, así que quizás sea un poco desordenado, así que te pido ayuda si me voy, me traes de nuevo. Bien, estoy en distintos espacios de pertenencia, pero hoy me sumo de 3 particulares que se van uniendo y que tienen que ver con el después, el amor después del amor. Estoy convencido que la ESI es, en principio, una filosofía de vida y que es una ley de amor, porque nombra, abraza, pone en valor, es una ley de justicia social que visibiliza toda nuestra diversidad, y coincido con vos, Moyo, lo decías al principio, con que el eje, valorar la afectividad, es lo que nos permite que sea permeable de alguna manera, porque humaniza todo el articulado y el marco normativo que suele ser muy rígido. Y sin embargo, cuando empezamos como a desandarlo, vemos que la educación sexual integral nada tiene que ver con la segunda palabra, que es lo que nos pone el freno, porque inmediatamente lo asociamos con la genitalidad, con la práctica sexual, qué vamos a enseñar, etcétera, ¿no? Y todos estos fantasmas y las resistencias. Soy un varón trans de 45 años, así que me llevó también esta primera pregunta, ¿desde cuándo? Me hizo acordar cuando nos pregunta, ¿hace cuánto que sos trans? ¿O hace cuánto que te diste cuenta? ¿Qué? Y mi primera experiencia de eso fue a los 4 años, sin saberlo, digo, hace más de 40 años, cuando ese nene de trenzas largas, que no llevaba remera debajo del delantal o del guardapolvo, en Tras la Sierra, donde he nacido, interpelaba y de alguna manera incomodaba esta fila que era asignado a las niñas y a los varones, el pintor o el delantal, me correspondía el rojo, así que muchas veces lo hacía un bollo, lo metía en mi bolsita de merienda, me iba a la fila de los nenes, al baño de los nenes, le echaba la culpa a mi pobre madre diciendo que me lo había lavado, que estaba mojado y que no me lo había puesto por eso, ¿no? A veces me ponía otro de los pintores de mis compañeros, tratando, creo, de decir de muchas maneras que aquel género que me habían asignado y ese nombre no tenía nada que ver conmigo. Así que intento ponerme en aquel lugar de quienes estaban acompañando o quienes me estaban educando en la salita o en el jardín de infantes de 4 o 5, y también en la piel y en los zapatos de mi madre, docente, que además de todo su trabajo como trabajadora rural y que estaba mucho tiempo fuera de casa, de vez en cuando era llamada desde dirección porque esta hija o esta niña se portaba mal. Y creo que tiene que ver con cómo expresábamos, ¿no?, nuestra identidad, que tenía que ver con corrernos, ¿no?, de lo cis heteronormativo, de esta heteronormatividad o la presunción de la heterosexualidad, que sigue apareciendo en los mismos materiales que aún hoy tenemos de ESI. Entonces la invitación también es a interpelarla, borrarla, sacarla, pintarla. Ni los primeros materiales ni los últimos van a terminar de evidenciar toda nuestra riqueza como seres humanos y como parte de la naturaleza. Si todas las personas tenemos una identidad de género, una orientación, una expresión, entendiendo que al menos somos 7.000 millones de personas en todo el mundo y nos vamos vinculando entre nosotros, hay un abanico tan amplio que aunque lo intentemos, vamos a seguir quedándonos ahí rezagados, como intentar tener un celular que zafa y ya aparecieron 100 modelos más. Aquel niño de trenzas largas que daba vuelta a la escuela y que se portaba mal y que le ponían calificaciones que tenían que ver a lo mejor con otras maneras en que iba aprendiendo o iba incorporando estos saberes, ¿no?, en una escuela normal, que tenía un contrato social, que lo sigue teniendo, que sin embargo
lo ponemos ya contra el pizarrón, no contra las cuerdas, sino contra el pizarrón, o contra la pizarra, o contra los dispositivos que hoy usamos para esta virtualidad. Con el tiempo se fue transformando en un niño que se quedó callado y que pasó una adolescencia con una capucha, escondido en algún lugar del aula, pasando absolutamente desapercibido y pidiendo permiso para ir al baño cuando todos volvían del recreo. Tengo así como en paréntesis, y perdón que sea autorreferencial, solo que de verdad nos cuesta encontrar materiales donde podamos identificarnos, ¿no? Y una de las cosas que llega a la casita trans es: che, mándennos materiales, queremos saber sobre niñeces, sobre adolescencias, y decir que de alguna manera nuestros propios cuerpos son territorios pedagógicos. Estudié comunicación y me hice docente. Soy docente de nivel medio y puedo trabajar desde un lugar que también de alguna manera termina siendo una reivindicación y una venganza de aquellos momentos y de aquellos tiempos, del no ser mirado, observado, el que tenía bajas calificaciones, o el que molestaba mucho, o el que jugaba cosas de varones cuando lo que me correspondía era otra cosa. Y siento hoy, cuando me paro delante de una profesora, un profesor, directivos, inspectores, que tengo de alguna manera una especie de reparación histórica sobre nuestras identidades, sobre esos recorridos. Así que poder también hoy ponerle nombre a eso desde otro espacio en el que trabajo, que es el Gremio Docente de Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, con más de 60.000 afiliados, y hoy estar siendo parte de un equipo técnico de ESI, también al principio no fue tan cómodo, porque se me venía como en videoclip todas las experiencias, e intentaba, aún pidiendo permiso, explicar que desde un lugar hasta acurrucado, ¿no? Hasta que me di cuenta que la palabra era un principio de responsabilidad, que ya que tenía esa posibilidad como persona trans, debía usarla para transformar ese sistema educativo. No sé si lo logro, sigo reuniendo intentos, pero siento que cuando abro mi corazón y me muestro tal cual soy, caen esos prejuicios, caen esos velos, y se dan cuenta del otro lado que simplemente hay una persona que ha venido al mundo a ser feliz como cualquier otra. Las miradas de costados, los prejuicios, la discriminación, la estigmatización, las violencias, la impunidad, el silencio pedagógico, de alguna manera se va corriendo y se va dando lugar a lo que una experiencia. Yo no me presento al principio como una persona trans. Trabajamos en equipo, la salida siempre es colectiva, entonces de acuerdo, porque también es estratégico, cómo vamos ubicándonos o con qué público nos encontramos. A veces empieza la gorda, la feminazi, el traba, y así, ¿no? Es un equipo donde nos tenemos que ir como, qué sé yo, ayornando a pedido del público, ¿viste? Como una banda de rock. Llegué al gremio dando charlas como activista trans. Un día me convocaron, me dijeron que en una escuela secundaria de Córdoba había un joven que no se adecuaba a las reglas, ¿no? Entonces, que querían saber si había que construir un tercer baño, porque la idea era acompañar a este joven. Pero el tercer baño, el baño de discapacitados, ¿así? O el baño de profesores. Fui, recuerdo, me senté con el director, con la coordinadora del curso, con las profes, y también con quienes después se transformaron mis compañeros de trabajo dentro de UEPC, y empecé a explicarle que simplemente había que acompañar el proceso y que podía ir al baño que quisiera, que no era su problema. Éramos nosotros adultos con la responsabilidad, siendo quienes deberíamos acompañar esto, los que debimos estar a la altura de esa circunstancia, preguntando mucho, hablando menos, escuchando más. Y me acuerdo que me llevaron a recorrer la escuela, me mostraron los colores trans que estaban pintados. No se hablaba del lenguaje inclusivo, pero se hablaba de los colores y de cómo eso incluía. Nada tenía que ver con lo que estaba pasando hasta ese momento. En esa primera charla, y cuando salimos de ahí, yo pensé que iba a ser una única charla. Al otro día me llaman de este mismo gremio y me comentaron que ese había sido mi primer día de trabajo. Y los recuerdo y me emociono porque siento que haber llegado a este lugar me dio la posibilidad de dignificar mi vida.
hace 4 años que trabajo en este espacio, y siento que es eso, que la ESI es el amor después del amor, que no tenemos que tener miedo de estar en estos espacios, ya que tenemos la posibilidad de habitarlos. Me lo digo y también tiemblo, porque me tiemblan las patas cuando me tengo que sentar a veces delante de una familia que se niega por poca información o porque la información no le ha llegado, y ahí siguen habitando los prejuicios cuando esto no llega. Y me tiemblan las patas cuando a veces incluso han pedido que el travesti no entre y no de clases o no de ESI porque se enteran de que... Y miro a la gente como si tuviese una máscara, ¿no? Hasta el momento en que digo que este es el travesti, que esta es la persona que está educando a sus hijos, y como papá también me preocupo, obviamente, por quién está al lado de mi hija, una hija. Hoy en el Día Mundial de Concientización sobre la Parálisis Cerebral, mi hija tiene ECNE, con esta base, digamos, de parálisis cerebral. Entonces, hay un montón de cosas que a medida que nos vamos abriendo, nos damos cuenta que la diversidad nos gana y nos transversaliza de todas las maneras posibles, y que no hay forma, creo, de pararnos delante o de la clase o de la sala de profes, otro lugar también bastante complejo de habitar, o bueno, ahora los dispositivos. No hay forma si no lo hacemos desde la militancia, sin titubeos. Esto es, no hay lugar para tibias, tibias. Y a mí me da la posibilidad de transversalizar la militancia con la docencia, con mi propia vivencia, con este territorio pedagógico, que también lo puse a disposición, porque cuando empecé a trabajar era la profe Merlo, y con el tiempo, en el 2015, me paré delante de compañeros, y les expliqué que a partir de ese día necesitaba que me llamaran con otro nombre. No importa cómo me conocían antes, no importaba mi aspecto físico entonces, pero sí era necesario, y recuerdo haber recurrido a los derechos del niño, ¿no? Así nombrados, y pararme en el derecho a la identidad. Profundizar en este concepto y terminar explicándoles que quien estaba al frente era un varón trans. Comenzaron a llegar las preguntas, algunas difíciles de responder o las morbosas de siempre, que no las reproduzco justamente para no darles esa entidad porque son dolorosas, y me costó mucho sostenerme en la escuela. De hecho, estuve un par de meses que no pude ir. Terminé haciendo una terapia que nada tiene que ver con la patologización de nuestras identidades, sino por todo el estrés que implicaba el prepararse y tomar un colectivo y llegar y encontrarse también en el camino con otras situaciones. Sin embargo, fueron mis estudiantes de entonces quienes un día van a buscarme casa. Me dijeron que iban a ir 2 a merendar. Perdón por lo anecdótico, por favor me corten cualquier cosa. Y cuando abro la puerta había 12, no 2, 12. Me había preparado para 2 sin haber salido de mi casa hacía 3 meses. Venimos a hacerte una pregunta acá, profe, porque tenemos unas dudas. Y yo digo, acá sonamos, ya se enteraron de lo que pasó, ya se van a venir, no sé, viste, todo un mundo de cosas. Se sentaron en una mesa larga que había preparado para la merienda, y todos teníamos nuestro Kevin en clase, y mi Kevin era grandote, inmenso, se paró en la punta y me dejó en la otra punta, así que era así como un cara a cara, ¿no? Y con las pibas y los pibes al costado, y me dice, profe, acá tengo que hacer una pregunta. ¿Usted es un guaso? Guaso es un término para decir tipo o varón en la jerga cordobesa. Y yo les respondí de esa misma manera, aunque les juro que tenía tanto miedo de las respuestas, dije, sí, soy un guaso. Ah, viste, oche, naves, te dije, se fueron a jugar a la pelota, hicieron un montón de cosas en casa, y yo me quedé solo con todas las posibles respuestas a las posibles preguntas que seguramente iban a llegar a esa mesa, ¿no? Y ellos y ellas me dieron la posibilidad, y de alguna manera sanaron mi regreso a la escuela. No fueron mis compañeros, mis compañeras, mis colegas, fueron los pibes y las pibas. Desde entonces abrí un poco más la posibilidad, y dije, bueno, no estoy en el National Geographic, no soy de los libros que no existen,
como nos habrá pasado, compañero, estoy acá, habito el mundo, voy a comprar pan, se me queman las tostadas como a todo el mundo, o sea, tengo proyectos, no sé qué va a pasar de viejo, si me van a bancar o no, o sea, soy una persona común y corriente como todas, pero sentí también que ese era como el momento de darle paso a lo que hoy se llama la casita trans. Porque en la medida en que iba contando las historias comenzaron a llegar las consultas, las dudas, y hoy esta casita trans, que nació en el 2017, comenzó a tener un espacio físico prestado y todo en el 2018, hasta que en el 2019 ya tuvimos el propio, donde estoy ahora, se empezó a llenar de niñas, sobre todo de niñas, con familias y esto es maravilloso y es alentador porque tiene que ver con la ESI, estamos asistiendo históricamente a la primera generación de niñas, de niños, de niñas trans acompañadas por sus familias. Familias que llegan a la escuela y exigen que tengan ESI, que sean nombradas como en su casa son nombradas y abrazadas, ¿no? Venimos de un lugar de expulsiones, de violencias históricas y sistemáticas a familias amorosas que tiembla, por supuesto, de todos lugares, papás que están muy perdidos porque de repente tienen a su niña trans, que era el primer varón, supuestamente de la familia, y a compañeras empoderadas que distribuyen los trabajos del hogar equitativamente. Y esos papás también empiezan a hablar, a aflojarse, y empiezan a encontrarse y a dialogar y a decir, che, loco, la verdad, a mí me quitaron la posibilidad de la ternura, el ejercicio de la ternura, de no abrazar o estar presente con mi hijo o mi hija, y ahora me doy cuenta que todo eso que me quitaron es lo menos que tengo que hacer para que mi hija, mi hijo, mi hija esté bien. Así que acá estoy, dispuesto a aprender y dispuesto a pedir ayuda yo como un adulto, con mi compañero, con la familia ampliada, porque ese niño o niña vive la vida como cualquiera de nosotros lo ha hecho en nuestra infancia, ¿no? Siempre la mirada es adultocéntrica, ¿no? Y en esto, así como rápidamente, cuento unas pequeñas anécdotas de niñas que hoy habitan la casita. Recuerdo a Juan, que tiene 3 años, que es el más pequeñito, que Juan es Juan desde el jardín maternal, cuando él le dijo a todo el mundo que era Juan, y nadie se hizo ninguna pregunta. Va a entrar ahora a su salita de 4 en el año que viene, y ya Juan es Juan desde el maternal, entonces no va a tener que explicar absolutamente nada de esto, está todo habilitado, porque también tenemos que tener mucho en cuenta esto de cuando terminamos el jardín, el anterior jardín o la salita, ¿no? ¿Cómo vamos a entrar a la primaria? Y una vez que completamos la primaria, tenemos suerte de terminar la primaria y entramos a la secundaria, y si tenemos suerte de cumplir estos niveles educativos por todo lo que aún lamentablemente se sostiene, ¿cómo hacemos esos puentes entre ambos niveles para que nadie tenga que volver a empezar todo el tiempo de nuevo y explicando todo el tiempo las cosas, ¿no? Tenemos leyes que nos dan derechos, pero que no nos obligan ni a cambiar el DNI, ni a hacernos intervenciones de ningún tipo. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario, es reparador, y es una ley, la ESI, que le dio un empujón a todas las leyes que vinieron después. De hecho, en el 2006, los 15 años, odio los 15 años, ya lo digo, por la misa, el vestido blanco, el vals y todo lo que estaba asignado a las mujeres de entonces, yo lo que quería hacer era rajarme de ahí y chau, pero bueno, había que hacerlo. Hoy ya los pibes trans no negocian con eso, no van y punto, chau, ustedes hagan la fiesta lo que quieran, después me cuentan, ¿no? O elijo hacer otra cosa. La celebración puede ser el inicio de un tratamiento hormonal, o que me corté el pelo, o que hoy uso la ropa que quiero, o que me compré un binder. Esas son las celebraciones y lo que queremos para nuestros 15 años, ¿no? Me fui pero vuelvo. Comunidad afectiva. La comunidad educativa, si no es afectiva, no hay posibilidades. Y si podemos de alguna manera hacer estos enroques, ¿no? Familia, escuela, las organizaciones sociales, el centro de salud, todos los espacios culturales, las actividades extraescolares, vamos a poder realmente tener una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, más amorosa, que nos nombre. Y estas famosas láminas que aparecen, también recuerdo a una compañerita que en su casa, niña trans, decían, sos una nena, sos una nena, sos una nena, sos una nena, va a la escuela en un 2.º grado, le muestran las famosas láminas, femenino-masculino,
esto es de nena y esto es de varón. La nena vuelve triste y enojada y discute con su mamá y le dice, me mentiste, me dijiste que las nenas teníamos el cuerpo que quisiéramos y ahí me dijeron que las nenas tienen vulva y yo tengo pene. ¿Cómo hacemos para desarmar esto, no? ¿Cómo intervenimos otra vez los materiales de estudio, de consulta, para que esas vivencias estén incorporadas aquí? Distinto fue el caso de otra niña, Jazmín, hoy de 6, que al primer momento de decir quién era, su maestra llamó a la directora y la directora a la inspectora. Nos llamaron a la casita para decir, díganos cómo hacerlo, porque existe la ley de identidad de género, pero no sabemos cómo se hace en la práctica esto de nombrar como corresponde, anotar en el libro de asistencia, si te llamo al frente y no sé todavía cómo nombrarte, te llamo por el apellido, te pregunto tu pronombre, pero había una absoluta decisión y una amorosidad en ese trayecto escolar que realmente nos ha llenado de luz, porque también hay que valorar la inmensa tarea que realizan docentes de todo el país y que sostienen frente a un mismo sistema en el cual también son calificados y discriminados por militarla con todo, hasta habilitando, creo, lo importante que es el después de la escuela. Suena el timbre y hay niños y niñas que se quedan dando vuelta y no vuelven a casa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos están diciendo? ¿Nos quedamos en silencio, esto del silencio pedagógico? ¿Somos cómplices de, o intentamos indagar, habilitar, intentamos charlar con la familia, o indicarle o darle un teléfono, aunque quizá en ese momento no lo necesiten o no quieran, o no les salga, que pueden acercarse a tal o cual organización, o que hay un número de teléfono al cual llamar si se sienten expuestos, excluidos, si se sienten vulnerados, si se sienten en una situación compleja. La ley de educación sexual integral no nombra a las personas trans, no nombra a las niñas trans, no nombra a las adolescencias trans, no nombra a las personas trans, porque es del 2005, ¿no? Del 2006. Faltaban muchos años, faltaban 6 años más para que llegara y se sancionara la ley 26.743, Ley de Identidad de Género. Pero no hubiese sido posible si no existía la ESI, como no hubiese sido posible el matrimonio igualitario, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley de Cupo, la Ley de ILE que tenemos desde febrero de este año, ¿no? Todos han sido profundizados porque esta primera ley nos da libertad. No, para nosotros significa vida, es salvar de verdad vidas. Para ir terminando, pensar otra vez en cómo nos paramos frente a las cosas. A veces pensamos que no tenemos recursos, que no tenemos materiales, y el primer recurso sin duda es el amor. Y no hablo del amor romántico, hablo de la experiencia más profunda como seres humanos y del poder contemplarnos en toda nuestra totalidad, dándole lugar a esa diversidad, aunque sintamos que no podemos, que no sabemos. Pues si yo no lo sé hacer, busco al profe, a la profe con el que ese piba tiene onda, porque no necesariamente de matemática, de la educación física, nunca sabemos en realidad quién va a estar o quién va a ser para nosotros una referencia. Hagamos un ejercicio de volver a nuestros tiempos de estudiante. A alguien le contábamos las cosas, a alguien se lo decíamos, o lo escribíamos, o pintábamos, o nos portábamos mal. Estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que ahora con más posibilidades del acceso a la información, pero una información que tiene que ser adecuada, oportuna, y que debemos habilitar también en estos caminos. Como papá trans, también, y en este derecho a poder construir nuestros proyectos vitales, hablar de la salud sexual integral implica poder ponerle nombre a todas las cosas, y el ponerle nombre a todas las cosas o visibilizar para que exista una política pública a partir de lo que se nombra, también es un contenido prioritario. En esto de que tenemos que cerrar calificaciones, tenemos que llegar al final, tenemos que la asistencia, esto. A veces la verdad, hagamos un bollo los contenidos y le digo, al carajo, ¿no? En realidad lo que necesitamos es abrazos, es respuesta, es estar con todo lo que eso implica. Y es lo que se van a llevar los pibes y las pibas que están en contexto educativo, porque se van a acordar de aquel docente, de aquella persona de maestranza,
de la dire, de la secretaria, de la persona que anotó su nombre por primera vez en un lugar, aunque no haya tenido su cambio de DNI. Y basarnos y poner en diálogo ambas leyes, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Identidad de Género, artículo 12, que nos une, trato digno. Parece una locura haber tenido que reglamentar el trato digno cuando es lo básico que tendría que aflorarnos como seres humanos, ¿no? Pero aquí estamos y a no perder las esperanzas, hay un horizonte inmenso y creo que hay un montón, ojalá pudiésemos recolectar todas las experiencias que hay en el país de lo que siguen sosteniendo y los fueguitos, como dice Galeano, otra vez tomando la idea del fogón, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias Santi. Ahí tomé varias notas que después voy a pasar a algunas preguntas. Creo que está bueno también a veces la autorreferencia, porque es esto, ayer Marlene decía sobre la importancia de que con el cupo trans se posibilita que haya una travesti en un museo o en una dependencia administrativa donde va una persona, una niña a acompañar a su tutore encargada de hacer un trámite y quien atiende es una persona trans que te llena el formulario, y me parece que es importante también, nada, que los cuerpos se hagan visibles y bueno, que somos parte de la historia, ¿no? Y no quiero meter presión, pero le voy a dar la palabra a Lautaro, que son estas nuevas generaciones que sin tenerla más fácil, ya tienen unos años recorridos con otros contextos, y bueno, a ver qué nos puede contar de su experiencia con la educación sexual integral en la escuela o fuera de la escuela. Bueno, bienvenido Lautaro. No sé si estás por ahí. Ahí está. Hola. Acá estoy, ¿se escucha? ¿Cómo andan? Perfecto. Espero que estén bien. Ahí estaba escuchando a todos y sobre todo a Santi, fuerte lo que cuenta y es parecido, ¿no? Por ahí nos cuesta llevar las leyes que están escritas en un papel al calorcito de la realidad, ¿no? En mi caso, tengo 22 años, soy un joven trans, actualmente estoy trabajando, a veces les cuesta respetar mi identidad, ¿no? Por suerte pude acceder a la mastectomía, estoy operado, estoy viviendo solo. En su momento estuve viviendo en la calle, no tenía acceso a la educación, por una cuestión de rebeldía, ¿no? Porque estudiaba en su momento en un colegio, al cual seguramente lo conocerán las personas aquí en Córdoba, que es el Garzón Aúlla, un colegio hermoso, pero le faltaba mucho por aprender sobre el tema de lo que es la educación sexual integral, entre otras cosas. En su momento yo no estaba conociendo mi cuerpo y me hacía pasar por una persona hermafrodita, ¿viste? Con respeto a mis compañeras intersex que están en la lucha, yo no sabía lo que era, tenía 9 años y necesitaba conocerme, ¿no? Yo iba al patio del colegio, me ponía a jugar a la pelota y me decían el marimacho, me hacían unas trenzas, usaba guardapolvo, entonces yo entraba con trenza y un guardapolvo, eso que nos ponían a tablita, y me iba al baño y me sacaba el pelo, me ponía la famosa capucha, la gorra, o tan solo me lo recogía el pelo, me ponía una remera grande, pantalones que le sacaba a mi papá, inmensos me quedaban, y me iba al patio. Obviamente que pareció mi primer amor, el amor de primaria, a cual, pobre chica, todo pasó a ser, digamos, como a falta de tener conocimiento, yo me hacía pasar que era hermafrodita, la chica tenía un mambo en la cabeza igual que yo, entonces íbamos a la psicopedagoga, íbamos a diferentes psicólogos, psicólogas, psicólogos, y nadie me sabía dar una respuesta, ¿no? También escuchaba hablar a Santi de esto de que salíamos del colegio y no regresábamos a casa. Eso me pasó, terminé viviendo en la calle, empecé a hacer malabares, y encontré esta familia constructiva en mis grupos de mochileres.
a cuales ellos me ayudaron a decir, bueno, soy una persona trans, tengo derechos, soy un sujeto de derechos, no soy la única persona que existe en el mundo, hay más personas que estamos luchando en esa. Empecé como a integrarme a un SEDMA que se llama el Eliquelen, que está ubicado al frente de la Terminal Vieja, de acá de Córdoba, a cual empecé a estudiar ahí, empecé a hacer un intercentro de estudiantes, una organización, empecé a ser la primera persona trans, de repente éramos como 5 o 6, y empezamos a militar esto de la ley de educación sexual, la ley de identidad de género, empezamos a visitar hospitales, porque en mi vida había visitado a una ginecóloga, a un ginecólogo, y lo que me pasaba es que con tan solo yo quería ir al dentista, te encontrabas con una persona de salud en mesa de entradas, y vos le decías, sí, mira, mi documento es este, pero mi nombre es Lautaro, y te trataba de ella, me trataba de ella, entonces la pasaba mal. Entonces yo dije, no voy a ir a una ginecóloga sabiendo que si me pasa esto cuando quiero ir al dentista, me va a chocar y me va a exponer, ¿no es cierto?, en el momento de presentarme. Sin ir más lejos, vamos a retroceder un poquito, a los 15 años, son estas violaciones correctivas. A los 15 años fui abusado por un familiar cercano mío, al cual pasé por un aborto prácticamente clandestino, porque no estaba legalizado, no estaba la despenalización del aborto, al cual el aborto sucedió en la maternidad nacional, y fue todo clandestino porque solamente un porcentaje mínimo del hospital sabía que yo estaba accediendo a ese aborto. La internación fueron en camillas acompañados con otras mujeres a cuales salían de ser madres, y fue un shock, una laguna mental, porque eso fue cuando estaba acompañado con el gabinete psicológico, que no se lo desearía a nadie, ¿no? Gracias al universo y la gente que me acompaña y el calorcito, ¿no? Ese amor a cual tanto habla Santi, pude salir adelante y puedo seguir militando ahora, ser promotor de derechos humanos, hablando de lo que son estas violaciones correctivas, estos derechos humanos a cual en muchos lugares no se están respetando. Escuché también hablar de niñeces y adolescencias, al cual hoy en día creo que hay que darle la palabra a niñeces, porque hay que acompañarlos, hay que acompañarlas, acompañarles, y empezar a abrir puertas, empezar a militar esta de la ley de educación sexual integral, a través de nuestras vivencias. Yo creo que cada vivencia tiene una riqueza, que tiene un valor gigante, inmenso, y a través de eso podemos permitir empatía y qué valiente la autora, gracias por abrirte. Muchas gracias, estoy súper nervioso, y bueno, muchas gracias a ustedes. Así que, bueno, nada, no tengo nada para contar. Muchas gracias por todo. Contaste un montón de preguntas, yo voy aflojando un poco. Contaste un montón de cosas, Lautaro, un montón de cosas zarpadas en cuanto a vivencias, y también para reflexionar no solo sobre tal vez la institución escolar, no solo sobre la institución de las leyes, digamos, como tal, sino también pensar el sistema médico, el sistema de salud, y cómo la ley, digamos, ya no quiero decir ley, quiero decir el proyecto, también como dice Morgade, el proyecto de la educación sexual integral tiene que llegar no solo, digamos, no es solo de la escuela, es también de las comunidades culturales, es también en el museo, y es también en los hospitales, en el sistema de salud. Voy a hacer, no sé si, bueno, estamos medio como casi sobre el final. Yo tengo una pregunta y también invitaba a quienes quieran sumar alguna pregunta en el chat, y a mis compañeros que formaron parte del armado de esta jornada, si quieren sumar alguna pregunta.
Yo les hago esta pregunta que tengo, que un poco la traigo de ayer, que me la quedé pensando, y con todo lo que fueron contando hoy, para responder un poquito cada uno, para que no se nos haga muy extenso. Ayer se hablaba de cómo construir espacios seguros, o una institucionalidad segura, en el sentido de pensar lugares donde, digamos, no haya, en principio no haya violencia, digamos, no existe el lugar seguro como definición completa, eso es una irrealidad, es una ficción, pero bueno, de alguna manera cómo construimos, y usaba Juana la palabra hospitalaria, instituciones hospitalarias o instituciones que alojan, sí, como cómo hacemos para poder pensar algo de desarmar ciertos miedos que evidentemente un poco en distintas experiencias institucionales que hemos tenido no nos fueron tan copadas. Entonces, bueno, hay algo ahí de lo institucional por desarmar, y bueno, un poco tiro esta pelota, cómo podemos desarmar o cómo podemos construir una institucionalidad que ya viene medio dura la palabra, que aloje, que sea hospitalaria, que también puede ser, digamos, la escuela, la casita trans, el espacio de salud. Bueno, abro la palabra para que quien tenga ganas de empezar a contestar. Y hay una pregunta, dicen acá, Romina Herrera pregunta: ¿la ley de aborto entra en la ESI? Disculpen mi ignorancia, no sé si alguien quiere contestar, si no puedo hacer la aclaración, pero invito a que se haga un diálogo. Permiso. Bueno, el abrazo al Lauti, un inmenso luchador y un orgullo cordobés. Claramente, sí, entra la ley de ILE, tiene que ver con el eje de conocer tus derechos, todo el marco legal normativo, así que hasta antes de que fuese ley era complicado responder cuando aparecía la pregunta, pero hoy ya no podemos titubear. Si preguntan, hay respuesta. Ahí Romina Herrera levanta la mano, no sé si tiene una pregunta. Hola, Si ¿cómo están, alguna... chicos? ¿Cómo están? Hola. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, te escuchamos. Mi nombre es Romina Herrera, soy de Salta, Argentina. La verdad que hacía esta pregunta primero porque recién estoy, digamos, en el proceso de poder entender muchas cuestiones. Yo trabajo para un espacio cultural. Y bueno, estoy pasando por una situación personal. La verdad que me agrada mucho estos espacios, es lo que te permite, digamos, contar vivencias que son dolorosas para uno, pero que después al final como que te dejan un aprendizaje y sirven, y pueden servir para quien acompaña o para quien escucha. Yo estoy viviendo una situación particular precisamente con el tema de la ley del aborto. De hecho, acá hay muchos, de hecho es lo que hoy a la mañana venía peleando, porque las obras sociales no se hacen cargo, digamos, de la ley. No sé si pasará en otras provincias, la verdad que desconozco. Acá en Salta, precisamente, las obras sociales no se hacen cargo y derivan todo para el hospital público, lo cual satura, digamos, el sistema de salud pública e implica también, digamos, que cada uno, digamos, tome como las decisiones de tener que hacer lo propio, digamos, en su casa. Tengo otras compañeras que también le está pasando lo mismo. Y bueno, sentir este espacio, digamos, también la verdad que me ayuda un montón, y crear, digamos, es como decían ustedes, crear espacios institucionales donde se pueda abrir y donde muchas personas también puedan entender el porqué del otro, y si ni siquiera por ahí necesitar una explicación, pero sí empatizar. Así que bueno, agradezco nada este espacio. Gracias, Romina. Bueno, no sé si Dani, Juana, Flor, Lautaro, Santi quieren contestar algo de... No sé si Mayra al final pudo conectarse, pero bueno, si queremos comentar algo sobre cómo construir una institucionalidad más hospitalaria.
Ahí tomo yo, Moshi, un poquito el espacio, gracias. Bueno, Mayra está, lo voy a decir en términos literales, como me acaba de escribir, llorando de bronca, porque no puede enganchar de ninguna manera. Y bueno, además me manda un reconocimiento re grande a Santiago, me dice que lo sigue así en la red, así que bueno, gracias Santiago también, de parte de Mayra, de parte nuestra, por supuesto. Y bueno, qué alentador también tenerte ahí, nada más y nada menos que un espacio del gremio, que tan necesario es también que en el gremio tengamos estas posibilidades, estos compañeros como vos, ¿no? Y me extiendo un poquitito, Mochi, pido disculpas, pero quería agradecerle también a Agustina, a Marina y a Mariana, que desde ILSA nos están ayudando también a transmitir y a compartir la palabra de otro modo, que justamente da lugar a esas diversidades y hace que también este espacio sea un lugar que aloja, que es hospitalario en ese sentido, ¿no? Y a Paula, que también nos va diciendo con su arte, con sus palabras, con su dibujo, con su collage, que es la verdad que hermosísimo. Y bueno, me parece que justamente esto que acabo de decir da la posibilidad, la característica de que este encuentro, así de rectangulitos, sea un lugar seguro, ¿no? Sea una manera de construir un lugar seguro. Y yo creo que la escuela o las escuelas tienen que, en principio, hacer un recorrido de búsqueda, ¿no? Como alguien decía hace un ratito, no es de un día para el otro, sino que con mucho trabajo, con mucha pregunta, con mucha búsqueda, con empezar también a mirar de otra manera para poder ver. Y desde ese poder ver, entonces empezar a caer en la cuenta de cuáles son las acciones, cuáles son los gestos, esos gestos que surgen de la vida, esos gestos que surgen del útero en tanto lugar de vida, logren permitir que, bueno, que una escuela sea eso, ¿no? Un lugar seguro. Un lugar de confianza, como también se deduce de la ley, de tantos documentos y de tantas expresiones, que sea precisamente ese clima de confianza el que le permita a un pibe, una piba, un pibe, poder transmitir, poder expresarse, saber que tienen ese espacio escuela un lugar con mayúscula, un lugar donde puede ser escuchado, escuchada, un lugar donde puede expresarse y donde sin duda va a encontrar unos brazos que abracen con Z, que abracen con S, más allá de las distancias de este virus que nos aleja, ¿no? Pero que también nos ha dado la posibilidad de encontrarnos en una mirada más cercana, y entonces me parece que es eso, ¿no? Las búsquedas constantes para justamente generar ese lugar seguro, que es un lugar de la amorosidad, diría yo, ¿no? Traduciría seguridad por amorosidad, seguridad por afectividad, seguridad por confianza, seguridad por escucha, seguridad por búsqueda constante, ¿no? De ser una escuela que está siendo, como también lo dice Freire, inacabada, insuficiente, incompleta. Y entonces desde ese lugar, me parece, desde esa forma de sentirse escuela, creo que es la manera de construir ese lugar seguro. Hermoso, Daniel, para forjar un poco este carácter de la ESI. A mí me inspiran un poco estas palabras. Bueno, no sé, Flor, Juana, vuelvo a insistir para sumar algo al cierre. En virtud de que Mayra no pudo sumarse, me gustaría brevemente contar algunas cosas que venimos conversando con ella en la escuela cuando fuimos convocados para este encuentro. Bueno, Mayra hablaba del vínculo y de la confianza. Ella me decía, mira, yo puedo dar una clase de ESI y que termine ahí, después no pase más nada.
Dice, sin embargo, algo pasa en el encuentro, en el vínculo con los pibes, con las pibas, con les pibis, que se acercan a contarle cosas. Y de hecho, uno de sus alumnos se acercó para decirle que él quiere llamarse de otra manera, con un nombre que no denota género binario, y le dijo, señor, yo, ¿no? Contándole a Mayra con esa maravillosa capacidad de abrirse a un vínculo muy profundo que Mayra ha generado con su grupo de 5º grado. Y entonces, bueno, se ha dado un espacio de una profunda posibilidad de recibirle a este niño que está hablando de la posibilidad de generar instituciones más seguras, instituciones más amorosas, instituciones donde las niñas se sientan escuchadas. Entonces, de a poco vamos viendo gestualidades bien claras de este niño que empieza a animarse a hacer declaraciones bien claras, bien contundentes de cuál es el género donde se está sintiendo identificado y sus necesidades afectivas, nos está contando cosas, en particular a Mayra, que es con quien tiene un vínculo muy, muy fuerte, y cómo ese vínculo habilita una confianza, habilita un contar, habilita un depositar en un adulto y en una institución que es por ahora el único lugar del mundo donde él está, o ella está pudiendo decir y tomar su palabra. Gracias, Juana, por reponer un poco las palabras o la experiencia, el relato de Mayra. Bueno, y Florencia quería comentar también, y ya vamos llegando al cierre de esta jornada. Sí, brevemente, quizá me hice un punteo más concreto. Por un lado hablamos de accesibilidad, ¿no? Y en los museos, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos obviamente a nivel de contenido, conceptual, pero también lo motriz, ¿no? La cuestión de los baños, por ejemplo, o acceder a todas las salas que se adapten los edificios. Muchas veces es complicado porque son patrimonios históricos y demás, pero bueno, en eso estamos. Recién mencioné baños, bueno, también si hablamos de ESI, baños quizá empezar a implementar no binarios, y si tenemos varios baños, que los baños tengan cambiador en todos lados, y no solo uno, cambiadores de bebés, digo. Obviamente la capacitación del personal es clave, esto obviamente con la ley Micaela se está empezando a saldar de alguna manera. La presencia, también lo hablaban ayer, de cuerpos diversos dentro del staff, dentro del personal de contacto con el público, creo que también es súper importante. Y creo que lo más importante, que ya un poco estuve hablando recién, el tema de visibilizar historias que hemos silenciado durante muchísimos años a nivel museo, que de alguna manera, por supuesto con intervención y con la participación de estas comunidades, que de alguna manera lo que posibilita también es legitimar formas de existencia, ¿no? Ampliar nuestros horizontes de posibilidades de existencia. Nada más, gracias. Gracias, Flor. Bueno, Lautaro, no sé si querés decir una palabra más para el cierre. No, simplemente gracias. Por ahí me puse nervioso como nunca. He estado en otras charlas, nunca me había puesto tan nervioso así. Siento que todos tienen mucha riqueza ahí para compartir, que el secreto es acompañar y hacer un trabajo interno y externo, ¿no? No solamente con las niñas, sino con familiares también. Siento que también hay que respetar el duelo de las familias, ¿no? Cuando la niña quiere expresarse, quiere salir, creo que hay que acompañar a esa familia y hacer un trabajo en equipo, ¿no? Brindando mucho amor, mucha empatía. Eso solamente. Gracias, Lauti.
Bueno, No, para el cierre, pregunto de nuevo a mis compañeros que andan por ahí, o sea, es muy raro todo esto en las pantallas, si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentar algo. Fue un trabajo enorme. Mañana seguimos con las jornadas, es la última, es un taller de formación con el grupo Ping Pong. Y hoy, si lo quieren adjuntar ahora, pero después lo vamos a pasar por mail a quienes se han inscrito, armamos un PDF, una hojita de PDF donde hay 10 links que nos inspiran, donde los participantes de hoy sugirieron algunos links, otros los propusimos desde el ministerio, y cada link tiene una bajada, un poco también tomando, sin saber, esto que decía Dani, de que a veces las instituciones son poco amorosas en cómo es la propuesta para llevar a cabo estas leyes, y te revolean un PDF con links a los materiales, y la realidad es otra cosa, y entonces armamos 10 links que nos inspiran, pero con una pequeña bajada y con una propuesta de lectura por link, para quien tenga ganas de chusmear ahí, de revisar. Bueno, voy a mirar acá a ver si hay alguno de mis compañeros que quiere hablar, porque no sé muy bien por dónde son las telecomunicaciones. Creo que no, nadie dice nada. Bueno, yo estoy muy agradecido. En lo personal, nada, también soy de una generación que ya agarró tarde la ESI, o sea, la agarré ya de adulto, pero tengo un convencimiento militante personal de que la educación sexual integral nos sirve a las comunidades para convivir mejor. Así que, bueno, esta jornada creo que de parte de todos, les invitades, las chicas que estuvieron haciendo la lengua de señas, Paula que estuvo registrando ahí en otras texturas, todo el equipo que está acá detrás de estas cámaras, tenemos el convencimiento de que la educación sexual integral la podemos hacer desde distintos lados, todos los días un poquito, cuando vamos a comprar el pan, como dice Santi, y también cuando izamos la bandera, me voy con esa imagen de que en una escuela se puede izar la bandera huipala, como un gesto de rebeldía y de que la institución la hacemos las personas, seres humanos, así que podemos subir la bandera que querramos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí nos despedimos con la imagen de la cámara de Paula, con todo el collage, me vuelvo loco. Y sigamos buscando a Tehuel, dice Santi, nos sumamos a eso. Sí, sigamos buscando a Tehuel. No sé si sigue habiendo personas. Es muy raro esto. Mochi, acá cabría la canción No nos vamos nada. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, queremos charlar sobre esto. Ahí nos vamos cerrando y nos quedamos los equipos. Después el equipo de prensa seguro edita esta parte y le pone la plaquita, no sé, algo para el final. Gracias, otra vez gracias. Gracias a todos, nos estamos encontrando. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Apagaos. Bien. Gracias, chicas. Nos vemos.
Chao.